quede bien claro eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque unas son las que forman, digamos que como cadenas lineales, ¿sí? Y vamos a ver que en el proceso, pues obviamente también hay posibilidades de que haya formación de ciclos, ¿sí? Pero por eso es que siempre se inicia con los ácidos grasos, ¿sí? Porque los ácidos grasos son cadenas lineales, ¿sí? En realidad hay muy pocos que tienen cadenas ramificadas, ¿sí? Y es más, la ramificación se da dependiendo de qué, del precursor mediante el cual se forme. Ujú, ¿sí? Entonces, bueno, entonces vimos que la ácido graso sintasa y que esa ácido graso sintasa tiene ¿cuántos? Diferentes sitios activos. ¿Mm? ¿Sí? Y que van a ser diferentes en bacterias y plantas, en levaduras y pues obviamente en lo que son los mamíferos. O sea, en cuanto a qué, ¿sí? En cómo está conformada la enzima. Simple y sencillamente es eso, ¿sí? Bueno, luego esta otra diapositiva, ahí es nada más para ver qué, la magnitud, por así decirlo, de la coenzima A y cómo es que ésta se une al grupo acetilo. El grupo acetilo, como lo acabo de mencionar, proviene del piruvato. ¿Sí? Hasta ahí más o menos se van acordando, jóvenes. Más o menos. O estamos hablando en chino. Sí, sí, más o menos, Sí, chicas y más o menos chicos. así. Más o menos, o sea, vamos poco a poquito, ¿no? Para ir, digamos que como dice, ¿no? Desempolvándonos, ¿sí? Entonces, a ver, es más, a ver, aquí, déjenme ver, sí, si los tengo aquí. No los tengo porque según yo ya habíamos acabado. Espérenme tantito para abrirlos. Mm, según yo, eso lo vimos en clase, según yo, ¿eh? No lo sé. No, ya no me acuerdo, honestamente. Ujú. Déjenme abrir otro, permítanme tantito. ¿Sí están viendo mi pantalla ahora sí, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, pero se ve muy Ahora, pequeñito. sí, ahorita lo voy sí, porque está bien chiquitito, sí, ahorita lo voy a hacer grandotote, grandotote. Mm, déjenme ver. Esta es esta se ve más chiquitita todavía, ¿no? Sí, a ver, sí, para que no, no queden que lo estamos, nada más así, tan platicado, porque pues sí, está todo esto platicado, pero cuando menos que se vea un poquito más físico, ¿no? Ajá. Dijimos que tenemos el qué, el 3-fosfoglicerato, acuérdense o sea, ya me regresé totalmente, ¿sí? A ver, tengo glucosa 6-fosfato, proceso catabólico y voy a llegar al 3-fosfoglicerato, que si se acuerdan ustedes, ese era uno de los primeros productos, ¿sí? De la fase oscura de la fotosíntesis, o sea, del ciclo de Calvin. Ujú. Y ya de ahí se parte ¿para qué? Para la formación de glucosa. Entonces, vamos al revés. Entonces, 2-fosfoglicerato, ujú, ¿sí? Nada más el cambio del grupo fosfato, una deshidratación y tengo el fosfenol piruvato
y formación del piruvato. ¿Sí? A ver. ¿Qué hace la piruvato deshidrogenasa? ¿Sí? Precisamente quita este grupo. ¿Sí? O sea, aquí mi problemática, ¿cuál es? Yo quiero transformar déjenme ver si por aquí lo tengo. Aquí está. Quiero transformar en este. ¿Sí? El ácido pirúvico lo quiero transformar en acetilcoenzima. ¿Sí? Y eso se hace mediante la acción de la piruvato deshidrogenasa, que acuérdense que nosotros no vemos la parte enzimática, o sea, la parte proteica más bien, sino que vamos a ver la parte no proteica. ¿Sí? Entonces dijimos que había 3 sitios en esa enzima. ¿Sí? La TPP, que acuérdense ustedes que servía para romper enlaces carbono-carbono y que por lo tanto en este sitio, de aquí, es donde se lleva a cabo la pérdida de CO2. Pero ahora, yo lo que quiero es que, pues pegarle también la coenzima A, ¿no? ¿Sí? O sea, formar un tioéster. Entonces, vámonos con el segundo sitio. Y si se fijan, aquí ya hay azufre de por medio. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo le quito CO2 aquí, entonces esta partecita de aquí se une a la enzima. Pero digamos que nada más es para activarla. Es más, por aquí lo debo de tener. Déjenme que lo vea. Aquí está, miren. TPP, ajá, se une al piruvato, se descarboxila, y aquí está lo que les estoy diciendo ahorita, que es el sitio E2. ¿Sí? Posteriormente a esto, ¿sí? Fíjense, se regenera la TPP y el grupo acetilo ya se quedó pegadito ahí. Entonces, ahora, ¿están de acuerdo en que este es un tioéster? Pero ese no es precisamente el acetilcoenzima A, sino que simple y sencillamente es un grupo acetilo unido a la piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, entra la coenzima A, se hace una ¿qué? Lo que dice aquí en grandotote, transtioesterificación, y entonces la salida es esta. Sitio E2, apenas estoy en el sitio E2. La enzima se regenera, acuérdense, un catalizador, hay que regenerarlo, ¿sí? Aquí tengo la forma reducida del sitio E2. ¿Qué tiene que suceder? Necesito regenerarla a la forma oxidada, ¿sí? Entonces, en el sitio E3 es donde se lleva a cabo esta reacción de óxido-reducción. ¿Sí? ¿Quiénes son los cofactores? FAD, ¿ah? Y los NAT. Y ya con eso se regenera. Es más, a ver, para que lo vean un poquito más. Déjenme que vea. Aquí está. ¿Sí? Sitio E1. Ahí está. La unión del TPP. ¿Sí? Después, se regenera. Ahí está la lipoilicina, el sitio E2. Ya se unió. ¿Sí? Ya se unió. La salida es acetilcoenzima A. Sitio E2 reducido. Hay que oxidarlo. ¿Sí? Proceso de oxidación. ¿Sí? Pero ahora, ¿el punto cuál es? ¿Sí? Que hay que regenerar el sitio E3. Si se fijan, a ver aquí la diferencia. Si ¿sí? Si se tiene que oxidar, pues obviamente se tiene que reducir, este sitio, ¿sí? Ya está reducido, ¿sí? Pues ahora hay que volverlo a oxidar. Y ahí está, para el nuevo ciclo. ¿Sí? Y ahí está la acetilcoenzima. Ahora déjenme ver dónde tengo la otra.
¿sí? Y ahora lo que yo quiero es que la síntesis de un ácido graso, ¿sí? Entonces, a ver, esta imagen que yo aquí dibujé, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que ahora para la formación de un ácido graso yo necesito bloques constructores de dos carbonos que provienen del acetilcoenzima A. Ahora sí ya mejor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Los bloques constructores nada más van a ser de dos carbonos. La gran mayoría de los ácidos grasos tienen número de carbono, o sea, número de átomos de carbono par. La gran mayoría, ¿sí? Hay unos cuantos que no, ¿sí? Y la respuesta ahí es muy simple. Cambiamos de precursor, ¿sí? En lugar de ser la acetilcoenzima A, puede ser la propionilcoenzima A, ¿sí? Pero eso se va a dar ¿en qué? Ya en organismos muy específicos. No todos podemos hacer eso. ¿Mm? ¿Cuál es la propionilcoenzima A? La propionilcoenzima, a ver, déjame ver dónde te lo puedo dibujar. ¿Sí? Que hoy lo vamos a ver, espero. ¿Sí? En lugar de tener uno o dos, ahora vas a tener tres. Tres carboncitos. Ujú. Entonces, pues obviamente esto, dependiendo del número de unidades, ahora sí, C3 que tengas, pues, obviamente te puede dar un metabolito que pudiera tener cadena de átomos de carbono impar. Ujú. Pero les digo que eso en realidad se da en organismos ya muy específicos. En nosotros, nuestros ácidos grasos, todos son parecidos, parecidos, parecidos. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, gracias, maestra. ¿No de qué? Borramos para hacerles más grandote este diagrama que está bien chiquitito. Mm, ¿Sí? Entonces, fíjense, y así bien clarito. Esto de aquí abajo me está dando la idea de qué, ¿sí? De cómo es que se lleva a cabo la condensación de Claisen, ¿sí? Acuérdense, la condensación de Claisen es para la síntesis, ¿sí? Acética. O sea, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Sí? Pues en este caso particular, estoy obteniendo el acetato de etilo. Ujú. Ahora, también para qué me puede servir la condensación de Claisen. Si yo quiero obtener un alfa, beta, cetoácido, también me puede servir, ¿sí? O sea, que tuviera que hidrolizar este éster. Esas son principalmente las funciones que tiene ese beta-cetoéster. Ahora, ¿cuál es la importancia de los beta-cetoéster en la naturaleza? Pues piénsenle ustedes cuando ven heterocíclica, ¿sí? No generalmente necesitamos un 1, 2, 3, 4, 1, 5 dicarbonílico. Puede ser un éster también, ¿sí? Y puedo formar heterociclos. Ujú. Entonces, en la naturaleza, este tipo de compuestos son muy importantes. Entonces, ¿qué dice la condensación de Claisen? Que una mol, ¿sí? Del acetato, ¿sí? Funciona como electrófilo. Si se fijan, todos vienen parejitas, ¿sí? Y la otra mol forzosamente tiene que tener características nucleofílicas. Ya con esto, con esos requisitos, ya puedo empezar a pensar en qué. En que para que se lleve a cabo la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Necesito a la acetilcoenzima A como electrófilo, ¿sí? Y a la malonilcoenzima A como nucleófilo. ¿Por qué? Porque esta tiene la capacidad de descarboxilarse. ¿Mm? ¿Sí?
Y para que la acetilcoenzima A se transforme en malonilcoenzima A, ¿sí? Por ahí vimos, ¿sí? Que tiene que pasar esto, ¿no? ¿Sí? Que dentro de qué, ahora una proteína que transportadora de la biotina, ¿sí? Ahora que este pedacito, ¿sí? Que sería ya la biotina en sí, ¿sí? Es la parte activa de la enzima, ¿sí? Y que precisamente, ¿sí? Esta, digamos que amida o esta urea cíclica, ¿sí? Es la que se carboxila, ¿sí? Y posteriormente facilita que la acetilcoenzima A se pueda carboxilar. Y ya lo vimos también, que simple y sencillamente es un puente de hidrógeno el que favorece esto. Entonces ya tengo mi pareja, acetilcoenzima A y malonilcoenzima A, y ya empiezo a construir, ¿sí? Pero ahora, digamos que ¿cuál es la receta? Por así decirlo, porque hay un orden totalmente para su formación, ¿sí? ¿Y cuál es ese orden? Pues me voy hasta acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el orden? Dice, a ver, tengo acetilcoenzima A, ¿sí? Que es más, aquí ya en realidad ya se unió a quién, a la enzima, lo que les decía hace ratito, ¿no? A esta ácido graso sintasa. Se tiene que unir ¿en dónde? En los diferentes sitios activos. Si se fijan, todas las ácidos grasos sintasa las tienen igualitas. Nada más es que cómo está conformado. Dice, 7 actividades en 7 polipéptidos separados, en el caso de las bacterias y las plantas. Todas están separaditas, ¿sí? En la levadura son 7 actividades en 2 polipéptidos separados, que ahí están bien claros, ¿no? Uno en azul y el otro en gris, ¿sí? Y en el caso de los vertebrados tenemos las 7 actividades, pero en un solo polipéptido en uno grandotote. ¿Sí? Entonces ahora, con esta diapositiva, ¿sí? ¿Cuáles son los mejores grupos salientes en orgánica, jóvenes? Aquellos que reúnen una característica en especial, que en realidad pudiéramos decir que son varias, ¿sí? Pero ¿cuál sería la que ustedes considerarían que fuese la más relevante? Un buen grupo saliente, ¿qué características debe de tener? Pues miren, generalmente, ¿sí? A excepción del tipo de reacción que se lleva, ¿sí? En este caso, pues en realidad te están saliendo, ¿qué? Moléculas que en realidad tienen una, digamos que una carga negativa. ¿Sí? Entonces ahora, es más, puede ser carga negativa o pueden ser neutras también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de estas reacciones forzosamente debe de haber un nucleófugo, ¿sí? Algo que sale, pero con características nucleofílicas. Pero ahora yo no quiero que se vuelva a pegar, ¿sí? Entonces, si quiero que sea nucleófilo, pues una base más o menos fuertecilla. Si quiero que sea nucleófilo, o sea, buen grupo saliente, pues, ¿qué le digo? Base débil, ¿sí? Y la otra, ¿cuál es? La que considero yo que es la más fácil de identificar, el tamaño. Entonces, vean ustedes el tamaño que tiene la coenzima A. Yo digo que es bastante considerable, ¿sí? Pero obviamente los procesos dentro de los seres vivos forzosamente tienen que ser que se puedan realizar fácilmente, ¿sí? ¿Y quién nos lo facilita? Pues las enzimas. Entonces ahí está, miren, la enzima, fíjense, todo lo que tiene y cómo termina con un grupotión. Entonces esto me da la posibilidad de que, ¿sí? De que ya sea la malonil o la acetilcoenzima A se puedan unir,
¿sí? Al sitio activo de la enzima. Déjenme ver si tengo esto, porque yo me acuerdo que sí lo tengo. ¿Sí? Ahí está, miren. ¿Sí? Ahí están los grupos tioles. ¿Sí? Entonces, la acetilcoenzima A se puede unir ahí a la enzima. La malonilcoenzima A, por su parte, también se puede unir. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿qué puede suceder? Fíjense. Primero, ¿sí? Es más, yo primero, ¿qué diría? Bueno, pues la primera reacción que se está dando es la esterificación. O sea, forzosamente tengo que hacer un cambio de grupo tiol, por así decirlo. ¿Sí? Para que se pueda unir a la enzima. Después, una condensación. ¿Sí? Fíjense bien, ya está condensado. ¿Sí? Después, aquí véanlo bien, una reducción, una deshidratación y una reducción. ¿Sí? Pero ahora el punto, ¿cuál es? ¿Sí? Que cada uno tiene su sitio activo, la acetil y la malonil. Si yo observo esta molécula, ¿sí? Y la quiero yo hacer crecer, pues obviamente esta tiene características electrofílicas, ¿sí? Lo que me lleva a pensar en qué, en que la acetilcoenzima A únicamente es el primer, o sea, hagan de cuenta como que va a empezar el partido de fútbol y la acetilcoenzima A es la que da la patada de inicio. Si yo quiero que una cadena largota, largota, entonces tengo que ir uniendo paulatinamente, ¿sí? Moles de malonilcoenzima A para hacer crecer esa cadena, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es mi problemática en este punto de la reacción? ¿Sí? Que el sitio donde se une la malonil está ocupado. Entonces, por eso se tiene que transferir. ¿Sí? Acuérdense, el electrofílico tiene que estar aquí. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, ¿sí? Me deja este sitio vacío y ahí entra la malonil. Y otra vez, ¿sí? Se vuelve a repetir el ciclo. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí le entendimos o no? ¿Sí, más o menos? A ver, aquí está otra vez. Déjenme. En esta. ¿Sí? Lo que les decía. Sí, es más, fíjense, en esta diapositiva ni siquiera meten el primer paso. ¿Sí? La unión del acetil y la unión de la malonil a la enzima. ¿Sí? Eso ya lo están dando porque ustedes ya lo entendieron. ¿Sí? Entonces, primer paso, por así decirlo, se condensa. Ahí está. Ya tengo una cadena de 4 carbonos. Segundo paso, se reduce. Tercer paso, se deshidrata. Cuarto paso, se reduce. Yo ya tengo que, mi objetivo es obtener un ácido graso saturado. Ahí está. Pero ahora, si yo quiero que hacer crecer más esa cadena, entonces tengo que repetir los ciclos. Este está así más desglosado, ¿no? Como lo estábamos viendo hace rato, ¿no? ¿Sí? Y es más, aquí están los significados, por así decirlo, ¿no? De cada uno de los sitios activos, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué? Se une. Es más, a ver, déjenme hacerlo más grande para que yo pueda ir cambiando
la presentación, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, veamos códigos, porque a lo mejor no me lo sé, ¿no? ¿Sí? AT, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Acetilcoenzima A, ACP, transacetilasa. ¿Sí? Lo que decíamos, ¿no? Está cambiando nada más el tipo de tioéster, ¿no? ¿Sí? MAT, malonil, coenzima A, ACP, transferasa. Después, para la condensación, cetoacil, ACP sintasa. Después, KR, cetoacil, ACP reductasa. Después, una deshidratasa, hidroxiacetil, ACP deshidratasa. ¿Ah? Luego el sitio ER, ¿sí? Enoil, ACP reductasa, ¿sí? Y otra vez la transferasa. Son 4 pasos, 4 flechitas, ¿sí? Con 4 de estos pasos obtengo, ¿qué? Una cadena de 4 átomos de carbono. Si quiero obtener la de 6, pues obviamente tengo que volver a repetir los 4 pasos para completar el ciclo. Ya tengo el de 6. Y fíjense cómo la que se va uniendo es la malonilcoenzima. Y así me voy a ir. ¿Hasta qué? Hasta que llegue al palmitato. ¿Sí? ¿Cuántas unidades C2 tiene? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son 16 carbonos. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cuál sería la pregunta, jóvenes? ¿Sí? ¿Cuántas moles de acetilcoenzima A y de malonilcoenzima A necesito para formar una mol de palmitato? ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Para ver si me entendieron. Ahí está bien clarito. Sería ¿Sí? 6 y 1. A ver, acetilcoenzima A, que es la más fácil. ¿Cuántas moles necesito? Es la que da la patada de inicio. 1. Una. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántas de malonilcoenzima A necesito? Pues el resto. 6. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? A ver, fíjense bien. Va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Le quitamos una de acetil. 7. ¿Sí? ¿Cuántas necesito de malonil? 7. Exactamente. Y ya tengo, ¿qué? El palmitato. ¿Cuántas ¿Sí? entonces? Entonces, ¿perdón? ¿Cuántas quedaron entonces? A ver, fíjate. La primera de acetil, ¿sí? Vamos a suponer que fuese, es más, aquí está. Esta es la primera, ¿sí? Ahora, ¿cuántas me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 7 de malonil. ¿Por qué? Porque las de malonil son las moléculas elongadoras, son las que hacen la cadena más larga. Ahora sí, sí quedó mejor. Sí. Ok, ¿sí? Ahí está. Ahora, una vez que se forma esta, déjenme ahora hacerlo más chiquito, ¿sí? Entonces ya me da lugar a qué. Sabemos que hay ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, ¿sí? Y que puede haber ácidos grasos que, pues de cadena mucho más larga. Entonces, pero ahora el palmitato con ese, ¿sí? A partir del palmitato, que son los ciclos, ¿sí? Entonces ahora puedo obtener el palmitoleato, que tiene ¿qué? Una insaturación en el carbono 9. ¿Sí? Del palmitato se puede elongar para formar el ácido esteárico o el estearato. Ácido graso saturado.
¿sí? Y aquí dice elongación, o sea que me puede dar, ¿qué? Ácidos grasos de cadena más larga. ¿Sí? ¿Viene qué? La formación de dobles enlaces, hay que quitar hidrógenos. ¿Sí? El oleato, 18 carbonos con una insaturación y también en el carbono 9. ¿Sí? Pero ahora viene qué? Lo interesante y de por qué tenemos que comer plantitas, ¿no? ¿Sí? Ácidos grasos esenciales, pues ¿para quién son esenciales? Pues es para nosotros, jóvenes. ¿Sí? Nosotros no tenemos la capacidad de formarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues los tenemos que introducir. ¿Sí? Hay que comer las plantas que sí lo producen. Entonces, solo las plantitas pueden hacer eso. ¿Sí? Entonces, se forma el linoleato que ahora tiene 2 insaturaciones, el 9 y el 12. ¿Sí? Desaturación, el gamma linoleato. Ay, espérenme. Alfa linoleato, ¿sí? 9, 12 y 15, ¿sí? El eicosa trienoato, 8, 11 y 14. ¿Sí? Y dice, por este lado otros ácidos grasos poliinsaturados. Y por este otro el araquidonato. ¿Sí? Maestra, ¿y la desaturación se da cada 3 carbonos? ¿O cómo es que se acomodan? Todo depende de la capacidad de la planta. Si en realidad la planta puede tener la capacidad de hacer esa desaturación o no. ¿Sí? Sí, todo depende de la plantita. Ahora, lo que veíamos también en clases anteriores, ¿sí? Esto me da qué lugar a los omega. Ahora, ahí para que aterricen ustedes también la idea. ¿Por qué son esos ácidos grasos esenciales para nosotros? ¿Alguien sabe? Porque los necesitamos consumir en la dieta, ¿no? Sí, pero ¿y para qué nos sirven? Para sintetizar nuestros propios, ¿cómo se llaman? Esteroides. Mm, mm, No, ahorita los esteroides son de otra ruta totalmente aparte. Es más, hasta cambian sus propiedades. ¿Por qué? Porque mientras estos se pueden saponificar, porque acuérdense que no están libres, sino que en realidad la gran mayoría de las veces forman que ésteres, ¿sí? Por ejemplo, con el glicerol. Entonces, estos sí los puedo saponificar. Los esteroides, no. Entonces, no cambian. Entonces, a ver, fíjense, para que aterricen ustedes la idea. Ahí. Déjenme ver si lo tengo en esta. Hasta aquí. Con esta, miren. ¿Sí? Sí, fíjense lo que dice aquí arriba. Dice omega 6, ácido linoleico y el omega 3, que ahorita, pues según las últimas investigaciones, es mejor el omega 3 que el omega 6. ¿Sí? O sea que necesitamos consumir el omega 3. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué son importantes? ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí arriba. Prostanoide serie 1, prostanoide serie 2, prostanoide serie 3. ¿Sí? Esos que son, ¿sí? Moléculas que tienen este tipo de estructuras. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirven? ¿Sí? Fíjense, dice aquí, ¿sí? Los prostanoides de la serie 1 tienen efectos vasodilatadores, anticoagulantes y antiinflamatorios. ¿Qué dicen? Son importantes para nosotros. O sea, si nosotros no tenemos la materia prima para que nuestro organismo los convierta en estos prostanoides, nosotros no vamos a tener estas funciones. Ahora, el omega 6 se transforma en ácido araquidónico, es un C20 si mal no recuerdo. ¿Sí? Estos son los prostanoides de la serie 2 y tienen efectos vasoconstrictores, agregantes plaquetarios y son proinflamatorios fuertes. Es más, ¿sí?
Hay veces que ustedes necesitan, ¿qué? Inhibir la síntesis de estos. ¿Por qué? ¿Sí? Pues a lo mejor tienen una inflamación, ya sea por un accidente, X o Y razón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar antiinflamatorios. ¿Qué se hace? ¿Sí? Pues inhibe la formación de este tipo de prostanoides, que ahí estaríamos hablando de las prostaglandinas. Ujú. ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes que siempre que hay un proceso de inflamación dentro de nuestro organismo, es porque nos está dando una alerta, ¿sí? Y los procesos inflamatorios, pues en realidad son dañinos para nosotros. Ujú. Pero ahí, digamos que es el alerta, ¿no? En el caso del omega 3, ¿sí? Dice, se transforma en ácido eicosa pentanoico, ¿sí? Que son los prostanoides de la serie 3. Y también tienen efectos vasodilatadores, anticoagulantes y proinflamatorios leves. Ujú. Entonces, sí me entienden cuál es la importancia de que nosotros consumamos los ácidos grasos, ¿sí? Esenciales, porque obviamente nosotros vamos a tener la capacidad de transformarlos en este tipo de compuestos, ¿sí? Y si no los tenemos, pues entonces, ¿de qué manera se va a defender nuestro organismo? Ujú. ¿Sí, jóvenes? Que en realidad la química de estas es bien bonita, ¿eh? La de las prostaglandinas, que pues bueno, ya se imaginarán por qué le pusieron prostaglandina, ¿no? ¿Sí? Porque la primera vez que las aíslan, pues obviamente las aíslan fue, creo que de una oveja o algo así, de la próstata. Ujú. Entonces por eso las nombraron así. Y ya después, oh sorpresa, ¿sí? Ya se dieron cuenta que en realidad están distribuidas en todo nuestro organismo. Ujú. Sí, pero todas esas son bien importantes, ¿sí? Y para el mecanismo de acción de los antiinflamatorios como tipo, ¿qué sería? Ibuprofeno, ¿sí? Ketorolaco, ¿sí? Paracetamol, todos ellos, generalmente lo que hacen es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Ujú. Bueno, regresemos por acá, en lo que estábamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, también decíamos desde la sesión anterior, ¿sí? Que cuál es el tipo de isomería que le encanta tener, digamos que los ácidos grasos, ¿sí? Que nosotros formamos, o sea, los naturales, no los industrializados, ¿sí? Si se Cis. fijan, exactamente, el tipo de isomería es cis. Y tiene una función específica, ¿no? ¿Sí? Que nosotros los podamos degradar, no que los acumulemos, o sea, en nuestra naturaleza no es así. ¿Sí? No necesitamos acumularlos, sino más bien necesitamos metabolizarlos. Ujú. ¿Sí? Entonces, este tipo de isomería pues lo permite. Ujú. ¿Sí? Por ahí estábamos viendo la clasificación de los lípidos en general, ¿sí? Que generalmente decimos, hay aceites y hay grasas. Ah, bueno, los aceites son líquidos, las grasas son sólidos, pero les digo que todo es relativo, ¿no? ¿Sí? Y hay excepciones, ¿no? Aceites generalmente decimos que son de origen vegetal, pero pues miren, ahí está el aceite de hígado de bacalao, ¿sí? Las grasas generalmente son sólidos de origen animal, ¿sí? Pero hay excepciones, cacao y coco, ¿sí? Los aceites generalmente los consumimos porque tienen obviamente ácidos grasos insaturados. Y en el caso de las grasas, pues sí, ácidos grasos saturados, pero de todos modos, jóvenes, ¿sí? Esas son las generalidades. ¿Sí? ¿Qué pasa con el aceite de coco? ¿Sí? En realidad tiene ácidos grasos insaturados. La No, sí. realidad es que no. Ujú. ¿Sí? Hace poquito fuimos a un curso y ahí está el ponente, no sé si lo hayan, hay un doctor de allá de Chapingo, ¿sí? Que ya se ha vuelto muy famoso por su hierba del sapo. ¿Sí? Y pues sí dice que el coco es muy bueno,
Ajá, pero nada más el agua. Dice, el agua para nosotros es muy buena, ¿por qué? Porque fortifica nuestro cerebro. ¿Ah? Pero la pulpa, dice, esa désenla al perro. Y nosotros nos quedamos así como que pues pensando, bueno, pues pobre perrito, ¿no? Si en realidad es un producto que no debería de consumir un animal, pues pobre perro, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad el perro está capacitado para metabolizarlo. Nosotros no. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos datos curiosos, ¿no? Dentro de los aceites, pues hay muchos, los vegetales, ¿no? El de olivo, el de cacahuate, almendras, soya, ricino. ¿Mm? ¿Sí? Y las posibilidades, ¿cuáles son? Que generalmente estos, a ver, déjenme que lo ponga aquí, ¿sí? Lo que les decía hace rato, ¿sí? Pues esos ácidos grasos generalmente están esterificados ¿con quién? Con glicerol. ¿Sí? Entonces aquí se ve bien clarita, ¿no? La estructura del triglicérido, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Y aquí se ve bien la estructura de quién, del glicerol o de la glicerina. ¿Sí? Y entonces hay posibilidades de que 3 moles de ácido graso se esterifiquen con una mol de glicerol para dar por resultado el triglicérido. ¿Sí? Y entonces, este triglicérido, ¿sí? Dentro de sus propiedades y dentro del control de calidad que le tendría yo que hacer a quién, a un aceite o a una grasa, ¿cuál es? Pues el valor de saponificación. Perfectamente lo puedo saponificar. ¿Sí? Pero ahora, la pregunta, ¿cuál sería? ¿Y entienden el término saponificar? Jóvenes, ¿sí? ¿Sí lo entendemos o no lo entendemos? ¿Sí? Totalmente la palabra, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Si mal no recuerdo, no sé, latino o griego. ¿Sí? Saponare, ¿qué quiere decir qué? Jabón. Jabón. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista químico, ¿qué es? O sea, fíjense, yo ese lo voy a convertir en jabón, por así decirlo. ¿Sí? ¿Sí? Pero ahora, desde el punto de vista químico, ¿qué es la saponificación? Una esterificación de un ácido graso, ¿no? Al revés. Es al revés. Sí, fíjate, tú tienes el ácido graso, perdón, tienes el éster aquí, ya tienes el triglicérido, ¿sí? Y ahora lo quieres saponificar, ¿sí? Entonces, para saponificarlo, ¿sí? Lo que tú vas a hacer es agregarle, ¿qué? Hidróxido de sodio o de potasio. Ya lo pones ahí a calentar, ¿sí? El hidróxido de sodio o de potasio, ¿qué va a hacer con este éster? ¿Sí? ¿Qué le va a hacer, jóvenes? A ver, me regreso, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista químico, ¿qué es un jabón? Fíjense, no les dije un detergente, ¿eh? Porque esa es otra cosa, ¿sí? ¿Qué es un jabón? Alguien que responda ¿No es una sal de un ácido graso? exactamente, ¿sí? Es una sal de un ácido graso, ¿sí? Entonces, si el jabón es una sal de un ácido graso, entonces, ¿qué tiene que sucederle a este? Yo veo aquí el ácido graso, ¿o no es cierto? Entonces, si le agrego hidróxido, ¿sí? Pues obviamente lo que yo estoy haciendo es una hidrólisis, jóvenes, una hidrólisis alcalina. Ujú. ¿Sí? 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 ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué los aceites y las grasas sí las puedo saponificar? ¿Sí? Porque los ácidos grasos, ¿sí? Están en forma de ésteres.
y entonces yo puedo hidrolizarlos. Si los hidrolizo, ¿sí? Pues obviamente estoy rompiendo este enlace, aquí, este de aquí, ¿sí? Me quedaría el ácido graso, por así decirlo, ¿sí? Pero si estoy en medio alcalino, pues obviamente me va a quedar una sal. ¿Sí? Entonces, el resultado de la saponificación, ¿cuál va a ser? El ácido graso, o más bien dicho, la sal del ácido graso más el alcohol, el glicerol, la glicerina. ¿Sí? Entonces, dentro del control de calidad de lípidos, ¿sí? Ya en laboratorios farmacéuticos de alimentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Una de las pruebas que hay que hacerle es valor de saponificación, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿qué les dicen? Que para el valor de saponificación tengo que cuantificar el número de moles de hidróxido de sodio necesarias para saponificar 1 gramo de grasa. Y eso es lo que tengo que ver. ¿Sí? Y precisamente, ¿qué es lo que están viendo? Pues si en realidad están comprando una grasa de buena calidad, un aceite de buena calidad. O sea, ¿cómo era? Habló sobre el índice de saponificación. El índice de saponificación es el número de moles que necesito para saponificar 1 mol no es cierto, 1 gramo de una grasa, si mal no recuerdo. ¿Ah? Y es más, jóvenes, y hay otra que tendrían que ver, ¿sí? A ver, ¿quiénes son los que hacen que una grasa se haga rancia? Agentes oxidantes. Sí, pero en realidad, ¿qué es lo que se oxida de la grasa? Es más, hasta nosotros la hacemos, no hacemos una beta oxidación de los ácidos grasos. Lo que quiere decir que ahora yo puedo ahorita lo que aprendimos de que cómo se forma, ese puede ir en retroceso, ¿sí? Pues los puedo ir oxidando. Ujú. Y a la larga, ¿qué me va a dar? Ah, no, pues una grasa rancia. Ujú. Entonces, otro de los controles de calidad que se hace es cuál es el número de ácidos grasos libres que hay en una grasa o en un aceite. Eso también, son pruebas de rutina que hay que hacer, ¿sí? Y ahí es diferente. Mientras en la saponificación tengo que calentar, ¿sí? En el valor ácido nada más hagan de cuenta que ustedes tienen su bureta, ¿sí? Ponen su lípido ahí, o su grasa, ¿sí? Y entonces ahora van a hacer una titulación. Obviamente le tienen que poner un disolvente, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, creo que era etanol, ¿sí? El que se agregaba. Ajá. Y ya, nada más fenolftaleína y entonces ustedes empiezan a hacer su titulación, ¿sí? Y ahora tienen que ver el número de qué, de moles, ¿sí? Que van a utilizar de hidróxido de sodio para neutralizar los ácidos libres, grasos libres que hay en la grasa. Y eso ya más o menos les da idea del grado pues, de tiempo más bien que tendrían que darle en el almacén a su grasa. Sí, hay varias cosas que hay que hacer. Es más, también se mide número de insaturación o valor de insaturación. También esa se hace con yodo. ¿Sí? Se agrega yodo y después con tiosulfato se hace la valoración. Para ver cuánto yodo en realidad no se consumió. ¿Sí? Y ya con eso se saca si en realidad hay insaturaciones o no hay. Sí, todos esos son pruebas de rutina, jóvenes. Sí, y hasta ahorita que yo sepa, no hay nada automatizado todavía para eso, para determinarlo. Todavía hay que estarlo haciendo a manita. Ujú. ¿Sí? Entonces, a ver, todos estos que tenemos aquí, déjenme ahora hacerlo chiquitito, ¿sí? Todos estos dijimos que eran aceites fijos. ¿Sí?
Y si mal no recuerdan, por ahí les decía, para que ustedes se acordaran, acuérdense de de la canción de Bronco, ¿sí? De esa de que no quede huella, que no. Esa se la tendrían que aplicar a los aceites esenciales, ¿sí? Porque los aceites esenciales, si yo los pongo en un papelito, puede ser una servilleta o puede ser un papel filtro, ¿sí? Le pongo la gotita y ¿qué va a suceder? Se volatiliza, ¿sí? Y no debe de quedar ningún rastro del aceite esencial, ¿sí? En cambio, los aceites fijos, que son todos estos, ¿sí? Eso sí, me van a dejar que la manchita de grasa, ¿sí? Por eso se le llama aceites fijos. Aceite de olivo, aceite de cacahuate, almendras, soya, ricino y todos los que ustedes se acuerden que también utilicen ahí en su cocina, ¿sí? Todos esos son aceites fijos. ¿Sí? Sí, hasta ahí va quedando clarito, jóvenes. Ya todo esto ya lo habíamos visto. Sí, si mal no recuerdo, ya lo habíamos visto. ¿O no, jóvenes? ¿Sí o no? O así como dicen, lo soñé. Ajá, ¿sí? Bueno, entonces ahora, estos diagramas que yo aquí les pongo, generalmente son para que vayamos viendo en dónde andamos, ¿sí? Entonces, todavía aquí, nos pasamos al siguiente diagrama, ¿sí? Y entonces, ¿en dónde estamos? ¿Sí? Fíjense, gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? El glicérico, el 3-fosfoglicerato, el fosfenol piruvato, el piruvato, acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, ¿sí? Y en realidad, fíjense aquí, dice ácidos grasos y ceras. Ajá. Entonces, a ver, vamos a seguir indagando por eso, ¿sí? Entonces, ya entendí que es un aceite fijo, jóvenes, y cómo está formado, ¿sí? ¿Cuál es su composición química? ¿Sí o no? Chicas y chicos, hablen, Sí, ¿sí? Ok. Entonces, ahora, ¿qué es una cera? Y si se fijan, todo es lo mismo, jóvenes, es lo mismo, ¿sí? A ver, y que conste que no estoy diciendo parafina, ¿eh? Cera. Es diferente la cera de la parafina. Ajá. La parafina es un derivado del petróleo. Las ceras no. Si esas hacen de animalitos, todavía en los pueblitos, ¿sí? Ellos todavía algunos sí hacen sus velitas de cera, no de parafina. Bueno, entonces, ácido palmítico, ¿sí? Y si se fijan un alcohol, así como en el triglicérido, tengo mi ácido graso, ¿sí? Más el alcohol, pero ahora el alcohol en realidad tiene un peso molecular chiquitito para que me forme el triglicérido, ¿sí? En el caso de las ceras, ese alcohol tiene que ser un alcohol grandotote. Y es más, por aquí lo dice, miren, ¿sí? Ésteres de ácidos grasos con alcoholes alifáticos de peso molecular elevado, C16 a C30. ¿Sí? Entonces ya puedo formar las ceras. Y ahora, ¿qué es una cera? Pues aquí véanlo, ¿sí? Un ácido graso, ¿sí? En donde la parte del alcohol en realidad tiene un peso molecular muy grande. ¿Sí? Y este es el caso particular de ¿quién? De la cera de abejas. ¿Sí? Entonces, ahí están, ceras, ¿sí? Triglicéridos, ceras, ¿sí? Ejemplos, ahí está la lanolina, ¿sí? Que esa se obtiene ¿de dónde? De los borregos. ¿Sí? Esta es la cera de abejas, ¿sí? El espermaceti, que les digo que antes se obtenía pues, de las ballenas y ahora ya no, miren, ¿sí? Dice sustituto del espermaceti,
ésteres de alcohol palmitílico y aceite de jojoba. Sí, qué bueno que ya lo están sustituyendo. Ajá. Fosfolípidos. Ahora, ¿qué vemos de diferente? ¿Sí? Que ahora voy a sustituir, ¿sí? Un ácido graso por un grupo fosfato. O sea, en el caso del triglicérido. O sea, yo quiero comparar un fosfolípido con un triglicérido. La diferencia simple y sencillamente es que un ácido graso lo estoy sustituyendo por un grupo fosfato. ¿Sí? Y dentro de ellos, pues está la lecitina. ¿Mm? ¿Sí? Que les digo que otra vez, ¿no? Ahí siempre se me viene a la mente el hecho de que hay muchas leyendas urbanas y que desgraciadamente sirven ¿para qué? Para que nosotros vayamos consumiendo más, más y más. Ajá. Entonces, pues no sé si han escuchado hablar de que la lecitina que sirve para quemar la grasa y que no sé qué. Ujú. ¿Sí? Pues en realidad en la industria, que yo recuerde, la lecitina se utiliza como emulsificante. Ajá. No creo, honestamente, que nosotros vaya a emulsificar nuestras grasas, ¿eh? Yo honestamente no lo creo. Ujú. ¿Sí? Pero pues bueno, hay mucha gente que los consume, ¿sí? Nos regresamos. A ver, entonces, acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, ácidos grasos y cera, ya. Ahí termina, ¿no? Por así decirlo, esa partecita, ¿sí? Pero ahora, ¿qué dice por acá abajo? Policéptidos. Y ahora va a dar lugar a qué, ¿sí? A diferentes grupos, o sea, este es el grandote, ¿sí? Y dentro de ella va a haber qué, varios subgrupos. Ujú. Entonces vamos a ver qué es eso, O sea, ¿sí? los fosfolípidos nada más son, o sea, la sustitución del ácido graso por el fosfato, nada más. Nada más, sí, sí, nada más. Por eso se llaman fosfolípidos. Ujú. Y en el triglicérido pueden haber dos fosfolípidos y un No, ácido graso. no. En el triglicérido son 3 ácidos grasos con una mol de glicerol. Por eso se llama triglicérido. Y no hay fosfodiglicéridos. No, no. Va que va. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, ahora vamos entonces vamos a definir estos. Sí, vamos a definir estos. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice aquí, es más, vámonos así por partes, ¿no? Dice, los policétidos son una clase importante de productos naturales, ¿sí? Estructuralmente diversos que comprende polifenoles, macrólidos, polienos, endinos y poliéteres. Ahí tiene un montón de nombres así bien raros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿sí? ¿Por qué se llama un policétido? ¿Por qué se llaman policétidos? Vamos a definirlos, miren. Y nos vamos a ir con esta, ¿sí? Fíjense aquí, ¿sí? ¿Cuál es el grupo funcional que se repite en esta estructura? Jóvenes, grupo funcional que se repite en la estructura. La La cetona. acetona. Cetona. Policétido. ¿Vamos entendiendo el término? Jóvenes, es más, miren, véanlo acá. El policétido ya está más grandote. ¿Sí estamos? ¿Sí lo ven? Ya está bien grandotote ahí. Ujú. Ahora, como estos policétidos, ¿sí? Se forman a partir de unidades C2, la gran mayoría, unidades C2,
¿sí? Acuérdense, acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, es más, me regreso para ir entrando en detalle y con los nombrecitos. Acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, lo que quiere decir que si yo le pongo nombre a la ruta que me forma los policétidos, tengo que decir que es la ruta del acetato malonato. Ujú. ¿Sí? E igualito que los ácidos grasos, ¿sí? Son dos carbonos los que me van aportando. Acuérdense, acetil es la que da la primera patadita, ¿no? ¿Sí? La patada de inicio. ¿Sí? Es la molécula, ¿sí? El primer que le llaman, la iniciadora, ¿sí? Y la malonilcoenzima A va a ser la molécula elongadora. Entonces, acetato malonato me lleva a la formación de policétidos. ¿Y por qué se llaman policétidos? Pues ya ustedes lo observaron, ¿no? El grupo que más se repite y se repite y se repite es la acetona. ¿Sí? Pero también digamos que tienen un sinónimo. ¿Sí? ¿Cuál es ese sinónimo? Acetogenina. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Genina, ¿por qué? ¿Sí? Porque digámoslo así, que es el producto natural. Y hablando de producto natural, a ver cómo lo pudiera decir. Como en la enzima, que ya ven que nosotros estamos trabajando en realidad con la parte no proteica, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que, ¿sí? Que a lo mejor el metabolito viene unido a un carbohidrato y a mí nada más lo único que me interesa estudiar, ¿sí? Es la parte no glucosídica, la parte que no tiene ninguna característica de carbohidrato, ¿sí? Entonces a eso se le llama una genina. Ujú. Y aceto, pues ya se lo imaginarán por qué, ¿no? ¿Sí? Porque si hablo de acetilcoenzima A, pues el grupo acetilo. Y si hablo de malonilcoenzima A y también se descarboxila, pues es otro grupo acetilo que se van uniendo. Más o menos, jóvenes. ¿O sí? ¿La genina era por la ausencia de carbohidrato o cómo era? A ver, mira, vamos a ver, vamos a ver. Mira, vamos a ver un ejemplo. Déjame ver si este lo tiene. Ah, mira, ¿sí? Esta partecita de aquí. Ujú. ¿Sí? ¿Sí lo ves? ¿Sí? Si te Sí. fijas, ¿sí? Es, digamos que una parte que de no carbohidrato unida aquí a un carbohidrato. Es más, aquí hay dos lugares en donde se están uniendo los carbohidratos. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan cuando vimos carbohidratos, ¿sí? Les decía que por ahí que hay que heterócidos. Ya el mismo nombre lo dice, ¿no? Hetero, pues diferente, ¿no? O desigual. Óxido, pues es la terminación de los carbohidratos. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que esta molécula tiene una parte glucídica de una que no lo es. ¿Sí? A esto se le llama genina, a la parte que no lo es. Ujú. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí la entendimos? Sí, gracias. Ahora, ¿por qué aceto? ¿Sí? Porque obviamente el precursor son acetato de etilo, perdón, acetilcoenzima A y malonilcoenzima A, que aportan dos átomos de carbono. Acuérdense, la ruta del acetato malonato, ¿sí? Las piececitas que me va a dar son unidades C2, a lo que les decía al inicio, ¿no? A excepción de que por ahí algún organismo tenga la capacidad de ir uniendo con tres, que vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Más o menos. Sí, entonces, a ver, otra vez me regreso.
Entonces, los policétidos, ya entendimos el término, ¿sí? ¿Sí? Policétidos o acetogeninas. Son una clase de productos naturales. Productos naturales en el sentido de que, lo que vimos al inicio del curso, que un producto natural es sinónimo de un metabolito secundario. O sea que si yo quiero decirlo de manera diferente, ¿sí? Las acetogeninas son una clase importante de metabolitos secundarios. ¿Sí? Estructuralmente diversos, que comprende polifenoles. Entonces, a ver, aquí este término que me dice, jóvenes, ¿qué es un fenol? Estructuralmente hablando. Está Un fácil la benceno, pregunta. un A ver, benceno sustituido con un alcohol, ¿no? un benceno con un hidróxido, ¿no? Con un radical hidroxilo, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Sí? Para no meternos en la unión de conceptos, ¿no? O sea, es un núcleo aromático, un benceno, ¿sí? Unido a una función hidroxilo, ¿sí? Me da el fenol, ¿sí? Ahora, ¿qué entiendo por polifenol? Pues muchos Múltiples de esos, funciones. ¿no? ¿No? Así simple y sencillamente. Déjenme ver si aquí tengo. No, aquí no voy a tener ningún ejemplo de un polifenol, porque ahorita en esta presentación no los veo, ¿sí? Pero hay muchos fenoles, ¿sí? Muchos, muchos, muchos fenoles. Es más, ahí hasta hay controversia porque dicen, no todos los fenólicos son polifenoles. Y hay, digamos que una cierta clasificación que pues vamos a echarle ganas y esperemos que sí lleguemos a verla. Ajá, ¿sí? Macrólidos, dice aquí, que es un macrólido. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Para que entiendan el concepto, ¿sí? Fíjense aquí, ¿sí? En esta estructura. Nos vamos a hacer la grandota para que no nos distraiga este pedacito. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos ven en esta estructura, No consideren esta, ¿sí? Porque en realidad esta es la parte de carbohidrato, ¿Sí? Nada más este cachitito. ¿Cuántos ciclos ven? Uno, Uno. ¿Y de qué tamaño? grande. Está bien grandote, ¿no? Ahí viene la primer parte, ¿sí? O sea, en realidad es un macrociclo. Ahora, no consideren todos esos OHs. Esto no. Nada más, simple y sencillamente consideren esta partecita de aquí. ¿Qué grupo funcional es? Sí, este Un chiquito. éster. Un éster, ¿sí? Pero ahora, este éster tiene una característica especial. ¿Y cuál es? Que es cíclico. ¿Sí? Y a eso se le llama lactona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Una ¿Sí? lactona es un éster cíclico? Exactamente. Un éster cíclico es una lactona. ¿Ah? ¿Sí? Y resulta que, ¿sí? Para que yo nombre a una lactona, que son de los grupos funcionales que tienen mayor prioridad, ¿sí? La terminación es ólida. ¿Ya me entendieron el concepto? ¿Sí? Macrólida. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Que es una lactona, ¿sí? Que en realidad el ciclo es muy grande. Por eso se llaman macrólidas. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí le entendimos al concepto? ¿Jóvenes? ¿O ya me quedé solita? No, sí, estamos bien. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí le profesor. entendieron? Sí. Ok. Sí, les digo que, digamos que esa es una forma muy simple de ver a los productos naturales, porque sí hay veces que ve uno las estructuras y dice, ay, Diosito,
Eso está bien feo. Ajá. A ver, vamos a regresarnos a la diapositiva. Macrólidos, polienos, endinos y poliéteres. A ver, vamos con polienos. ¿Qué me imagino? Dobles enlaces, no muchos. Ajá. Y en el caso de los endinos, ¿por qué no todos puse las estructuras? ¿Sí? A ver, ¿a qué se refiere? ¿A qué grupo funcional? ¿Sí? Al que nada más tiene una insaturación. ¿Cómo se llaman? Bueno, que también pueden haber varias. Ujú. ¿Sí? ¿Grupo de cuál? ¿Sí? A ver, ¿a qué grupo de compuestos orgánicos, ¿sí? Le ponen ustedes la terminación eno? Ya está ahí. Los alquenos, ¿no? Los alquenos. Entonces, obviamente, estamos hablando de aquellas moléculas que dentro de su estructura tienen un doble enlace, ¿sí? Y ahora, la terminación ino, ¿para quiénes? A los alquinos. Los alquinos. Entonces, a ver, el término endinos que me dice que dentro de la estructura, ¿qué va a haber? Dobles y triples enlaces. Exactamente, un doble enlace y dice ahí endinos y dos triples enlaces. Ujú. Sí, esos son los endinos, ¿sí? Los poliéteres, vamos a ver. De esos creo que sí tengo por aquí una estructura de un poliéter. Ahí están, miren. Sí, estos son poliéteres. Ujú, y pueden ser hasta más grandototes. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Que es un policétido o acetogenina? Ujú. Y dice etcétera, ¿eh? Porque sí en realidad puede ser todavía, o sea, esto nada más es, digamos que la introducción, ¿no? Por así decirlo. ¿Ah? Los, Vamos con polic- el siguiente. ¿Perdón? los policétidos solo constituyen parte del metabolismo secundario de plantas, hongos y bacterias, o sea, no de los humanos. Exactamente. No, ahí fíjense bien, el orden me está diciendo algo bien importante, ¿sí? Dice, provienen de bacterias, hongos y plantas. Ujú. El orden aquí es, pero importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad esta ruta metabólica, ¿sí? Son pocas las plantas que la realizan. Ah, pero espérense, si se van a los microorganismos, ahí sí adquiere una importancia, pero tremenda. Ujú. O sea que en realidad con respecto a las plantas, pues dice uno, bueno, ujú, sí sirven. Ujú. Pero bacterias y hongos, lo que me lleva a pensar en qué, ¿sí? ¿De dónde salen los antibióticos, jóvenes? De los hongos, ¿no? Principalmente. Ujú. ¿Sí? Entonces, obviamente, para la formación del antibiótico, ¿sí? El hongo utiliza esta ruta metabólica. Ujú. ¿Sí? Por eso es que en realidad en muchos libros o en muchos cursos de productos naturales, ¿sí? Pues se enfocan más en las plantas, entonces dicen, ay, no, pues los policétidos, ahí esos en realidad no tienen mucha importancia. Para mí sí lo tienen, porque en realidad estamos viviendo, pues el siglo pasado fue el siglo que del descubrimiento y del abuso de los antibióticos, ¿no? Y ahorita pues estamos pagando las consecuencias. Pero, ¿qué haríamos sin los antibióticos, jóvenes? ¿Creen que seríamos el número de individuos que existimos en el mundo igualito? Yo creo que no. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, entonces, provenientes de bacterias, hongos y algunos de plantas, ¿eh? ¿Sí? Y pues bueno, dice, con funciones importantes en el descubrimiento de fármacos y la naturaleza.
¿sí? Entonces ahí tendríamos que preguntarnos que con respecto a la naturaleza, bueno, ¿y la plantita para qué los produce? ¿Y el honguito y la bacteria para qué los produce? ¿Sí? Entonces nos vamos a qué? A la definición de metabolito secundario, de metabolismo secundario, ¿no? La única función que tienen es, ¿cuál es? Supervivencia. Entonces se defienden de esa manera. Ahora, descubrimiento de fármacos. Pues en realidad las estructuras hay veces que las vemos y decimos, ah, pues son muy complejas. ¿Sí? Pero a lo mejor no toda la molécula, ¿sí? Interactúa con el receptor. Entonces, pues, se puede hacer todavía más simple. ¿Sí? Estos metabolitos se ensamblan a través de la condensación de los precursores de aciltioéster. ¿Cuáles son estos precursores de aciltioéster? Acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, y por ahí si se atraviesa, propionilcoenzima A. Y hay otro, la metilmalonilcoenzima A también anda por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, los precursores son esas cadenas, o sea, la cadena del policétido. ¿Sí? Yo tengo mi cadena del policétido. Sí, fíjense, ahora ya no se da el ciclo que decíamos en el... Ese y aquí puede estarle encima o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ahora ya no me estoy yendo al ciclo, ¿cuál era? ¿Sí? De que primero que se condensa, ¿sí? Luego se reducía, luego se deshidrataba y luego se volvía a reducir, ya no. ¿Sí? Ahora, este tipo de policetidosintasas, ¿qué hace? ¿Sí? Fíjense bien, precursores de aciltioéster por policetidosintasas. Me pueden dar, ¿sí? O le pueden dar al organismo la facultad de formar diferentes tipos de metabolitos secundarios. ¿Sí? Ahora, a ver si es cierto que entendieron. Ese policétido, ¿cómo se formaría? ¿Cuáles serían los precursores de aciltioéster? ¿Cuántos necesito? ¿Cuál es la relación si la ruta se llama acetato malonato? A ver, otra vez. ¿Cuántas acetilcoenzima A necesito? ¿Una? Una. ¿Y ahora cuántas malonil? Cuenten los carbonilos, jóvenes. ¿Cuántos carbonilos? Bueno, ahí sí. Digamos que tapemos este ¿Cuatro? grupo funcional, ¿sí? Porque ya es otro grupo funcional ahí. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ahora sí, ¿sí? ¿Cuál es la relación? 1 a 4. 1 a 4, exactamente. ¿Sí? Y ahora, dependiendo de qué, del organismo, ¿sí? Pues obviamente este policétido intermediario se va a transformar en el metabolito secundario. ¿Cómo? Con las enzimas. Las enzimas son las que van a decir, a ver, ¿sí? Empiézate a qué, ¿sí? A tener otro tipo de conformación para que vayas dando, ¿sí? La formación de diferentes anillos. ¿Sí? Dice, y a menudo se modifican más por la acción de otras enzimas para producir moléculas estructural y funcionalmente diversas. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo, jóvenes? Vamos a borrar este. Sí, déjenme ver. Este lo cerramos. No, pues ahora déjenme abrir otro.
Entonces, a ver, miren, aquí está, ¿no? El ejemplo. ¿Sí? Tengo mi policétido intermediario y ahí está la relación. Déjenme con el zoom, ¿no? Porque ahí se ve bien chiquito, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Una malonil, no, perdón, un acetil, dos malonil, acetato malonato. ¿Sí? Y ahora, la policetidosintasa me va a dar la facultad de ¿qué? De poder ciclar esta estructura. Sí, fíjense hasta cómo se acomoda, ¿no? ¿Sí? Y ahora, sabiendo que la química de los carbonos alfa, pues entonces perfectamente esto se puede ciclar. ¿Sí? Me da este intermediario que en realidad para mí es poco estable. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Poco estable o no? Y nada más yo les presentaría este pedacito, o sea, tapemos esto, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué diría? Ah, pues esto no es aromático, ¿sí? Y nada más simple y sencillamente, ¿por qué? ¿Sí? Por estos carbonos saturados que tiene ya desde ahí. ¿Sí? Entonces, obviamente esto, ¿sí? Y ahí es donde tendríamos que entender en qué. En que en realidad la tautomería cetoenol, ¿sí? No tendríamos que generalizar, o más bien dicho, no tendríamos que puntualizar en que siempre la forma ceto es la más estable. Todo depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora me está dando por resultado un núcleo aromático y entonces ahora la forma enólica, nada más que es una forma enólica, pues muy diferente. ¿Por qué? Porque en realidad los electrones en el anillo están en resonancia, ¿sí? Entonces, a partir de este policétido, entonces ahora sí, ¿sí? Se forma el primer compuesto fenólico que se llama fluoroglucinol. ¿Sí? Y entonces, todos aquellos compuestos que tengan ¿sí? Pues una estructura semejante, se van a llamar fluoroglucinoles. Sí, que es más, ahorita acordándome del curso al que fuimos, por ahí en el Instituto de Química están trabajando con una planta, ahorita no me acuerdo exactamente cuál era, ¿sí? Y en realidad están obteniendo muy buenos resultados con un fluoroglucinol que aislaron. Fíjense, o sea, no tanto el nombre de la planta que yo me acuerdo, no, sino que a partir de una planta, ¿sí? Ellos aíslan un fluoroglucinol. Ahora, ¿qué propiedades le vieron? Pues propiedades anticancerígenas y muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. ¿Sí? Pero ahora la investigación la hicieron más, todavía la llevaron más allá. Ahora, ¿qué vieron? Que en realidad los rendimientos que obtenían a partir de la planta eran, pero bajísimos. O sea, les puedo decir que eran menos del 1%. ¿Sí? Pero resulta que ellos descubren que esa plantita en realidad estaba plagada, fíjense, ¿sí? Y que por ahí habitaba un hongo. Entonces aíslan el hongo, ¿sí? ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que en realidad el hongo produce ese metabolito, pero en mayor concentración. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cuál sería la pregunta y la incertidumbre? ¿Quién produce el compuesto? ¿El hongo o la planta? Jóvenes, de acuerdo con la definición que estábamos viendo, ¿sí? En realidad el grupo tiene una importancia muy grande dentro de las plantas, pues no. Entonces, lo más seguro, ¿cuál es? Que en realidad el hongo y la planta están, ¿qué? Viviendo de manera simbiótica, ¿sí? La plantita no es capaz de producir el compuesto, el hongo sí, ¿sí?
Pero resulta que como están actuando o están conviviendo, ¿sí? Pues entonces la planta, ¿qué hace? ¿Sí? Parte de los metabolitos que produce el hongo, pues obviamente los almacena, ¿sí? ¿Y para qué le sirven? Pues para defenderse. Les puedo asegurar que se está defendiendo de alguien, ¿sí? Ahora, para ellos es mucho más fácil que poder aislar un metabolito a partir de un hongo, porque ahí ya nada más es cuestión de ver exactamente cuál es el medio de cultivo adecuado para ello, que tratar de aislarlo de una planta. ¿Sí? Entonces ahí van, ¿sí? Y parece ser que está dando, les digo que muy, muy buenos resultados. Maestra, ¿por qué dice que es más fácil aislarlo de un hongo que de una planta? Porque ahí ya nada más lo aíslas del medio de cultivo. ¿Sí? Y generalmente por sus propiedades, ¿sí? Pues los medios de cultivo, al menos los nutrientes, son solubles en agua, ¿sí? Y los metabolitos estos ya son menos solubles en agua. Entonces es más fácil aislarlos, Ujú. ¿sí? Y ya no tienes la complejidad de la planta, porque en la planta puedes tener un montón de cosas. Y Pues, además de eso, fíjate, los porcentajes, si mal no recuerdo, en la planta estaban en menos del 1%. O sea, más o menos, si mal no recuerdo, obtenían como 0.5, 0.6%. Entonces, imagínense cuántos kilos de planta necesito procesar para obtener una cantidad considerable. Y digamos que ya en el hongo los rendimientos se les fueron hasta arriba del 5%, 5 o 6%. Pues ya en realidad pues ganaron bastante, ¿sí? Ahora, obviamente, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues a lo mejor ni hongo ni planta, ¿no? Sino sintetizarlo. Y ver si en realidad toda la molécula es la que está interactuando con el receptor, sino simplificarla. Entonces, por eso, esto es muy interesante, en realidad. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos entendiendo, jóvenes. Sí, vamos entendiendo. A ver, entonces, ¿sí? Estos anillos aromáticos, ¿sí? Que tienen estos grupos hidroxilo, ¿sí? En estas posiciones 1, 3, 5, se llaman fluoroglucinoles, ¿sí? Y dentro de estos fluoroglucinoles, a ver, vamos a ver, aquí la presentación, ¿sí? Estas ya las vimos, ¿sí? Fíjense, tenemos este. ¿Sí? Dice que este se obtiene de líquenes y cepas de Penicillium y Aspergillus. Sí, ahí está el Penicillium y el Aspergillus. ¿Sí? Y ahora por la terminación de SP, que ahí me faltó ponerle un puntito, ¿sí? Pues en realidad no importa la especie, en realidad en los géneros, ¿sí? Está presente, ¿sí? Ahora, fíjense en la molécula, jóvenes. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos tiene? 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, pensando en qué, en que esta ruta generalmente el bloque constructor es de 2 carbonos, ¿sí? Entonces la pregunta obvia, ¿cuál es? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 8? ¿Cuántas veces cabe, jóvenes? 4. Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser la relación de acetil malonil coenzima A para formar este compuesto? 1 a 3, ¿no? Exactamente. Entonces se forma el policétido. Ahí está, miren. ¿Sí? Y ya este policétido nada más es cuestión de qué? De ciclarlo, que aquí creo. Ah, no. Sí, es correcto, ¿no? ¿Sí? Se reduce, se deshidrata. ¿Sí? Se cierra el ciclo. ¿Sí? Y ya después nada más se enoliza. Bueno, una deshidratación, una enolización. Ya tengo este.
¿sí? Que sería el ¿qué? Este mismo de acá. Ujú. ¿Sí? El ácido 6-metilsalicílico. Jóvenes, ¿sí? Y entonces, miren, si han visto las manzanitas así, y les digo que hay veces que hasta saben bien ricos, porque todavía está rescatable este cachito, ¿sí? Entonces es el honguito, en realidad, el que la produce. Ujú. ¿Sí? Y pues esta, que pues les digo que pues ya más bien ya la satanizamos, ¿no? ¿Mala o buena, jóvenes? Depende de la intención. Ujú. Pues, miren, en realidad el número de qué, de, de compuestos que puede formar esta planta, ¿no? Pues es tremendo, ¿eh? Sí, porque acuérdense que no se habla del qué tetrahidrocannabinol, ¿no? Sí, sino más bien se habla de qué, de cannabinoides. Ajá. Entonces, pues el que está satanizado es este. Aunque pues sí, muchos dirían, pues no, porque en realidad ese es el que da pues, como dicen, el subidón, porque la otra vez estaba leyendo acerca pues de la marihuana, ¿sí? Y pues al parecer lo tradujo un español, ¿no? ¿Sí? Y dice, pues sí, el subidón en realidad el que da el efecto es el THC, ¿sí? Ahora, aprendamos a qué, analizar los metabolitos, ¿sí? Si se fijan ustedes aquí, ¿sí? En este policétido, ¿sí? ¿Sí lo ven todos, 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 todos? Vean el policétido. Este policétido nada más es esta partecita de aquí, ¿sí? Lo que quiere decir que el tetrahidrocannabinol es un metabolito de biosíntesis mixta, ¿sí? Esta es la parte, digamos, policétida, por así decirlo, ¿sí? Y esta otra es la parte terpénica, ¿sí? Este pedacito de acá es terpénica. Ujú. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con los diferentes cannabinoides? Es más, a ver, antes de que pase a eso, ¿sí? Vean esto y traten de extrapolarlo por acá, ¿sí? Si se fijan, a ver, estos dos carboncitos aquí, ¿sí? No, a ver, déjenme ver. No, aquí se une otra cadena. Sí, para que me dé esta cadena se une todavía una más. A ver, no, espérenme. Déjenme verla. No, está bien. Sí. Este es este. Este es este de aquí. ¿Sí? Este de aquí es este. Lo que quiere decir que esto de aquí es lo que se cicla. ¿Sí? Y por lo tanto, en el THC, este de aquí ya se perdió. Ujú. Lo que quiere decir que, ¿sí? Para que se dé el tetrahidrocannabinol, se tiene que descarboxilar la molécula. Ujú. ¿Sí? Y ahí es donde anda la investigación. ¿Sí? Porque cuando se mantiene ese grupo carboxilo, ¿sí? Ya no da el efecto del subidón, sino que ya da el efecto medicinal. ¿Sí? Y la otra, ¿cuál es? ¿Sí? Este ciclo. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en el cannabidiol, el CBD, ¿sí? Este ciclo no existe. ¿Sí? Aquí tiene que estar los dos OH. Ujú. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en el ácido cannabigerólico, ¿sí? Está abierto, ¿sí? Y aquí obviamente queda la función ácida, ¿sí? Entonces, pues están tratando de ver de qué manera se manipulan las plantas, ¿sí? Para que haya una relación mayor, ¿sí? Del cannabidiol, que es el CBD, con respecto al THC, que es el que da ya saben, ¿no? El efecto eufórico, por así decirlo, aunque ya después cuando termine el efecto, pues
¿sí? Viene que el que se sientan peor que una cucaracha, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la investigación, ¿sí? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Modificar temperaturas y modificar longitudes de onda de la luz, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que, ok, sí, la plantita tiene muchas bondades, ¿sí? Pero esa plantita, si se quiere utilizar de manera medicinal, tiene que estar en manos de un experto, ¿sí? Y que los productos que se obtengan de esta plantita tienen que estar detalladamente, o más bien dicho, bien especificados, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre el THC y el CBD? ¿Sí? ¿Y por qué digo que tiene que estar en manos de un experto? ¿Sí? Porque el experto es el que tiene que prescribir, ¿sí? Y el que prescribe tiene que reconocer qué síntomas tiene el paciente. O sea, cuál es el motivo por el cual se le va a dar al paciente, ¿sí? Por lo tanto, pues cuáles son los efectos que se esperan, ¿sí? Y no crean que es tan fácil, ¿sí? No crean que es tan fácil. Canadá está muy adelantada con esto, ¿sí? Muy, muy adelantada. Ajá. Entonces ha estado viendo que relaciones de THC, de CBD, ¿sí? E incluso, ¿sí? Con la cantidad de monoterpenos que tiene, ¿sí? Y en realidad están viendo que hay una relación estrecha, ¿sí? Dependiendo de para qué lo quieren, si es para cáncer, para Alzheimer, ¿sí? O cualquier otra enfermedad, pero de que tiene potencial la planta, tiene mucho potencial. Y pues obviamente las grandes farmacéuticas que esperan que esto ya se libere y que ya se empiece a comercializar, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, ¿sí? No es como, digamos, como si yo hiciera una demostración de Tupperware, ¿sí? En donde diga, a ver, venga usted y compre los envases plásticos que usted necesite para su casa. No, ¿sí? Ahí sí no puedo nada más decir, voy a sacar mi producto y luego se lo voy a ofrecer al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente es muy susceptible, se les puede morir. Ujú. Sí, ahí sí, totalmente se les puede morir. Cada paciente va a ser un individuo. Y entonces a ese individuo hay que estudiarlo perfectamente. O sea, el médico tiene que saber, ¿sí? Cómo está su paciente para poderle prescribir el aceite de la cannabis. Cannabis sativa, ¿qué variedad que era? Sativa, variedad índica, ¿sí? Y hay muchas otras variedades. Ujú. Bueno, interesante, jóvenes. O ya se me durmieron. Aquí seguimos. Sí, les digo que en realidad esto es bastante interesante, ¿eh? Maestro, ¿me ¿Sí? podría recordar cuál o qué significaba el SCOA? O sea, coenzima A, pero sustituida con azufre, ¿o qué es? A ver, de acá, Bueno, aquí en esta esto. misma estructura. Ah, bueno, sí, ya había hecho Ah, referencia. Ajá. este es como si fuera todo el policétido, pero unido a la coenzima A. Por eso te decía, me regreso acá, mira, este es todo esto está unido ahí, todo esto. Esta es la coenzima A. Ah, Ujú. ya viene ¿Sí? ¿Ya le el- entendiste? ¿Sí? sí, sí, Y así como dijera, ¿no? ¿Y cómo está formada la coenzima A? Pues ahí está. 3' fosfato del 3' fosfadenosina, del ácido pantoténico, ¿sí? Y todavía esta partecita que es el que beta mercaptoetilamina. Así está formada la coenzima. Ujú. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? sí, gracias. ¿Sí? Ahora miren, vean, todos estos son fluoroglucinoles. Y les digo que fluoroglucinoles hay mucho test, ¿sí? Hay mucho test, ¿sí? Ahora vean esta estructura y es más, vean esta, ¿sí? Es más, tapo estos, ¿sí? A ver, ¿en qué coinciden todos estos?
estructuralmente hablando. ¿Cuántos ciclos tienen? 3 ciclos. 3 ciclos. Es más, fíjense, puede haber ¿sí? Vamos a poner esto, ¿no? Sí, que ya lo vimos ahorita, ¿no? Este que digamos que es el ¿qué? El fluoroglucinol. ¿Ah? Puede haber estos otros. Nada más la estructura general, ¿eh? Porque también se forman de esta ruta, aunque igual con esta puede haber otra ruta que los forme, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sí? Si yo uno dos anillos aromáticos de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es la estructura que me da? Benceno, 2 anillos, naftaleno, ¿sí? Y yo me imagino que esta estructura de aquí, si la reconocen, porque ya la hemos estado viendo, que es una quinona. Entonces, con esta ruta también se pueden formar las naftoquinonas. En este caso particular, es más, vean en este, para que ya no la tenga que dibujar, porque además me quedan bien feas. ¿Sí? Ahora tengo 3 anillos, que si el de en medio fuera aromático, como es este el caso, ¿sí? Entonces ahora estoy hablando de una estructura de antraceno. ¿Sí? Pero fíjense, aquí por ejemplo, ¿sí? Tengo OHs. Entonces, estos yo los puedo considerar como antranoles. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí? Esta, fíjense aquí el central, ya es una acetona. Entonces, esta yo la puedo considerar como una antrona. Y esta última, ahora tendría que ser una antraquinona. A ver, va de nuevo. ¿Sí? Antranoles, antronas y antraquinonas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, fíjense, hay que fluoroglucinoles, naftoquinonas, antranoles, antronas, naftoquinonas. Perdón, antraquinonas. ¿Sí? ¿Sí, Hay una jóvenes? relación entre antraquinanas y naftaleno, ¿no? ¿O cómo era? Ándale, no. A ver, primero, ¿tienes el benceno? Si tiene las funciones hidroxiladas, se llaman fluoroglucinoles. Sí, solo sí, está en estas posiciones, ¿eh? 1, 3, 5. Fluoroglucinoles. Ahora, puede ser que estén presentes los OHs, puede ser que no. Pero cuando menos uno, generalmente está. ¿Sí? Un anillo, un benceno. 2 anillos, 2 bencenos, pero fusionados. Ajá. Naftaleno. Entonces hay naftoquinonas. ¿Sí? Que es más, ahí sí luego me queda la duda, ¿sí? De si es en esta ruta o es en la otra, ¿sí? Pero hay una naftoquinona ampliamente conocida por ustedes, ¿sí? La de los tatuajes, las que no son permanentes. ¿De qué se hacen, jóvenes? A ver, tatuajes no permanentes, ¿con qué se hacen? ¿Con henna? Exactamente, la ajena es una naftoquinona. ¿Sí? Ahora, con 3 anillos, porque ya se me va a acabar mi 20, con 3 anillos bencénicos, ¿sí? Entonces, está haciendo el símil del antraceno. Entonces, tomo el nombre raíz, ¿sí? Y hay antranoles, antronas y antraquinonas.
Ujú. ¿Sí le entendimos? ¿Sí, jóvenes? Sí, Ahí está. Entonces ahora, como dicen, ¿no? Ah, no, pero es que ahora los quiero entender. Ah, bueno, pues entonces vámonos con esta. Sí, nada más déjenme borrar. Sí, ahí está, miren. Sí, el aloe vera. Sí, la aloína. Ujú. Antrona, antranol, antraquinona. Antranol. No, Ujú. Antranona más bien, ¿no? Antrona, Ah, ¿no? ¿Sí? Ahora fíjense, ¿sí? Tiene dos partes esa molécula, la aloína, ¿sí? Una parte glucosídica y otra que no lo es. ¿Sí la identifican? sí, ¿Ah? Entonces, por lo tanto, este es un heterócido, ¿sí? O un glucósido. ¿Sí estamos? ¿Sí lo vamos entendiendo? Ahora, fíjense, ¿sí? Fíjense aquí, ¿sí? La unión, ¿cómo es? Un carbono se une a otro carbono. Déjenme que vea, a ver si a ver, espérenme aquí, para que termine mi idea y no me gane el tiempo. Ahora, fíjense aquí, el carbono del aromático se une con un oxígeno, no con un carbono. ¿Sí lo ven? Déjenme ver si tengo otra. No, a ver, aquí debe de haber. Mm. Aquí el problema es que no se ve, ¿sí? Pero a ver, veamos la diferencia. Carbono, carbono. Este se denomina un C-glucósido. Fíjense la C cómo está. Está con mayúscula. Este es un C-glucósido. ¿Por qué? Porque la unión del metabolito secundario con el carbohidrato es una unión carbono-carbono. A ver, ahora, con esta, ¿sí? Para que ya termine. ¿Sí? La unión del metabolito secundario con el carbohidrato es una unión carbono-oxígeno. Este es un O, ¿sí? Pero la O mayúscula, este es un O glucósido. ¿Sí le entendimos, sí. jóvenes? Ahí está. Ahí nos quedamos, porque sí, ya se me acabó mi tiempo, ¿sí? Jóvenes, espero que haya sido interesante la clase. Nos vemos mañana. Sí, mañana nos vemos, primero Dios. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.